Y eso, decir, ostras, antes lo hacías tú todo solo y ahora esa intimidad que tenías la has perdido por completo. ¿No te ocurrió a ti que de la noche a la mañana te cambió la vida? Cuando quedo con mis amigos, yo tengo que mirar por internet si está adaptado o llamar al sitio para poder cerciorarme de que puedo entrar. ¿Crees que la sociedad como conjunto debería de pensar más en la gente que tiene esa limitación de no poder subir un escalón? Concienciar primero a la población de que, de que hay gente que por limitaciones no puede acceder a sitios y luego que haya dinero. Muy buenas, yo soy Álvaro. Yo soy Cata y esta es la primera entrega de nuestro video podcast Empieza Hoy. Hoy día vamos a hablar con Antonio González Sánchez, un salmantino que tiene un caso muy conmovedor de superación personal y va a conversar aquí con nosotros. Él tuvo una historia donde se quedó parapléjico después de unas vacaciones y vamos a hablar un poco con él, vamos a preguntarle sobre su vida, sobre la evolución de su enfermedad y también sobre las condiciones que se enfrenta, sobre la discriminación y cómo están también adaptados los lugares para las personas discapacitadas. Tenemos mucho que hablar con él. Este es un podcast que lo que trata sobre todo es de poner en valor la superación personal de cada uno de nuestros invitados. Contigo hoy. Muchas Queríamos gracias. empezar tomando un extracto de una publicación que hiciste en tus redes sociales. Y escribiste que a pesar de todas las dificultades que te vas encontrando a lo largo de tu vida, y por muy complicado que se pueda ver el camino, tú nunca dejas de intentarlo. Una persona resiliente que sigue luchando hasta que no le queden fuerzas. Dice, aunque no me quedan fuerzas, todo tiene su recompensa. Estoy contento y feliz de los avances. Cuéntanos un poco, ¿de qué se trata eso? Bueno, pues la verdad es que desde que me ocurrió el accidente, pues ha sido todo bastante complicado, sobre todo cuando llegué aquí a Salamanca. Después de estar un año en el hospital de parapléjicos, pues bueno, me encontré con muchísimas barreras, muchísimas dificultades que, bueno, en el hospital no había ninguna, porque digamos que estábamos como en una burbuja. Y bueno, pues desde que llegué, incluso desde que me pasó el accidente, pues estuve pues luchando y a día de hoy sigo luchando por todo lo que quiero, por todo lo que me interesa y bueno, pues por seguir un poquito más dando más de lo que yo puedo dar y para ser lo más independiente posible, para hacer mi día a día lo más parecido a lo que hacía antes, la verdad. Bien, por poner un poco en contexto a las personas que nos estén viendo, hemos leído en una entrevista que le diste a la Gaceta de Salamanca que sufriste un accidente en 2021 en unas vacaciones con amigos. Eso es. En la ciudad de Sevilla. ¿Nos puedes contar un poco cómo ocurrió? Sí, claro. Bueno, nosotros estábamos de vacaciones en Málaga, estábamos 3 amigos, bueno, era justo post-COVID, decidimos hacer un viajecito pues para desconectar un poco y ver un poco la playa y demás. Y bueno, pues ya nos veníamos para aquí, para Salamanca, porque ya se nos habían acabado todas las vacaciones y teníamos que volver a trabajar. Y bueno, decidimos parar en Sevilla, pues comer un poco, visitar a una conocida que teníamos nosotros y bueno, pues nos invitó a que pasáramos la noche porque bueno, era sábado, podíamos quedarnos hasta el domingo, no pusimos ninguna resistencia y bueno, estuvimos tomando algo y nos invitaron a una piscina que tenían ellos y bueno, cuando yo vi a uno de ellos que se tiró de cabeza, pues, ¿por qué no? Yo lo había hecho siempre, no había tenido ningún tipo de problema, pero justamente ese día pues no puse las manos para tirarme de cabeza, no abrí los ojos porque llevaba lentillas, entonces fue todo un poco fatídico y me tuvieron que sacar de allí. Y ahí es cuando comenzó todo, cambió mi vida, mi familia se tuvo que bajar a Sevilla para estar conmigo porque claro, yo encima en esos momentos me quedé muy mal, me tenían que operar, no sabían hasta qué punto iba incluso a sobrevivir, porque es verdad. Y bueno, fue un cambio muy radical y del que, bueno, no estoy de lo más orgulloso, pero
aquí seguimos, la verdad. Cuéntanos cómo ha cambiado tu vida de las cosas que hacías en tu rutina diaria antes y después del accidente. Bueno, pues la verdad es que yo siempre lo he dicho y siempre lo intentaré defender, que intento hacer mi vida como era antes, o lo más parecida que era antes. Entonces, sí que es cierto que ahora es mucho más complicado, los tiempos han cambiado, porque yo necesito ayuda prácticamente para todo, para vestirme, para salir de casa, para comer, bueno, pues para todo ello necesito ayuda. Entonces, respecto a eso ha cambiado muchísimo, la verdad. Si yo antes salía 5 minutos antes de casa, ahora necesito 15, por ejemplo, porque solo simplemente para salir del edificio tardo 5 o 10 minutos en bajar con el ascensor, abrir la puerta y bueno, es más complicado. Con respecto al trabajo, bueno, ha cambiado bastante porque a día de hoy no estoy trabajando, no puedo trabajar por la discapacidad que tengo y bueno, en ese sentido es bastante duro porque yo era una persona muy activa que no paraba quieto, estaba todo el rato haciendo deporte, haciendo vida social y bueno, ahora es más difícil porque en Salamanca deporte adaptado a sillas de ruedas hay poco. Eso es una realidad, me ha costado encontrar en lo que yo pueda hacer algo. Y bueno, vida social también es bastante difícil por todas las barreras que hay, porque tú vas a un bar y a lo mejor hay escalones y te tienen que sacar una rampa o la puerta tú no la puedes abrir solo, entonces es más complicado, o simplemente ir a un centro comercial o a una tienda, pues es bastante difícil. Y luego te encuentras que a lo mejor hay sillas, hay mesas, las paredes son estrechas, entonces todo es más complicado, se hace más difícil y más duro. Pero yo intento quedar con mis amigos todo lo que puedo y estar con ellos, salir a tomar unas cervezas, bueno, prácticamente lo que hacía antes, pero claro, con más limitaciones. Diferente. ¿Y también cambia solo la rutina o también las metas que tienes propuestas en la vida? Cambia las dos cosas, porque ahora mismo mis metas es lo que os he dicho antes, ser lo más independiente posible. Y antes era pues trabajar, formar una familia, comprarme un coche, una vivienda. Bueno, eso es, sí que lo sigues manteniendo, pero cada vez es más a largo plazo. A corto plazo es tu estado físico, cómo cambiar este método para poder coger un boli, para, bueno, cosas del día a día que necesito más. Claro, porque antes la independencia era algo que tú tenías por seguro y ahora pasó a ser más una meta. Efectivamente. O sea, yo ahora mismo dependo de mi madre, de mi hermana, de una persona que viene por las mañanas a levantarme, a asearme. Claro, para mí eso, decir, ostras, antes lo hacías tú todo solo y ahora esa intimidad que tenías la has perdido por completo y es duro. ¿En qué momentos dirías, o quizás en qué ocasiones del día recuperas esa intimidad? Te diría que cuando duermes, que en el sueño nadie te perturba, pero la verdad es que intimidad poca, muy poca, porque siempre tienes a alguien cerca o necesitas de alguien, porque claro, no puedes valerte por ti mismos para todo, entonces es muy complicado. Mencionabas antes el deporte. Hemos visto unas fotos tuyas que estabas viendo de cuando eras pequeño jugando al fútbol sala, creo recordar Sí. que era. ¿Qué deporte te gustaba antes? Y dentro de esas limitaciones que hablabas, que hay en el deporte de Salamanca para gente con limitaciones, ¿cómo has cambiado tus gustos, tu manera de vivir el deporte? Bueno, mira, yo antes jugaba al fútbol sala, bueno, antes incluso al fútbol 7. Antes de que me pasara todo esto, incluso entrenaba a niños de fútbol sala. O sea que, bueno, era una persona, pues lo que os digo, una persona bastante activa. Salía de trabajar y me iba a jugar al pádel o al tenis. Más o menos esas eran los deportes que más practicaba.
¿Cómo ha cambiado? Poco. La verdad es que poco, porque mis gustos siguen siendo los mismos. O sea, me gusta el fútbol, me gusta el tenis, me gusta el pádel. O sea, en ese sentido, claro, que ahora los pueda practicar muchísimo más difícil. O sea, el fútbol o fútbol sala no lo puedo practicar, pero por ejemplo sí que me he seguido formando. Me he sacado el nivel 1 y nivel 2 de entrenador de fútbol sala y el año pasado pues estuve entrenando a niños de 14 y 15 años, que bueno, para mí fue muy satisfactorio y un reto muy grande, porque claro, antes yo por ejemplo les podía explicar las jugadas o cualquier cosa visualmente y lo podían ver. Ahora no, ahora lo tengo que hacer todo de palabra, entonces para mí era un reto bastante grande. Bueno, yo quería seguir practicando deporte, como os he dicho antes, jugaba al pádel. Pádel para mí ahora es inviable, entonces he decidido el tenis de mesa, que no es igual, pero es parecido. Entonces, bueno, me costó encontrar un sitio donde poder hacerlo, pero gracias a Asprodes y a Hadas puedo practicarlo y quién sabe en un futuro. Asprodes y Hadas, que lo has mencionado, son... Es lo mismo, o sea, Asprodes es la asociación y Hadas, digamos que es el club al que pertenecen. Y después también mencionabas a la hora de entrar a un bar, es verdad que muchos bares tienen prácticamente todos tienen Sí. un escalón. ¿Crees que la sociedad como conjunto debería de pensar más en la gente que tiene esa limitación de no poder subir un escalón? Fíjate, sí, o sea, debemos concienciarnos, porque yo sí que es cierto que, por ejemplo, yo antes no me fijaba en estas cosas. O sea, solo reconozco que a raíz de que me pasó todo esto, pues me he empezado a fijar y a ver todas las barreras que tienen, obviamente. Pero no estamos concienciados para nada, ni los propietarios, ni nosotros, y yo creo que eso deberíamos inculcarlo desde pequeños, porque es que no, es imposible. Claro, no debería ser vamos a un bar accesible, vamos a un bar. Efectivamente, o sea, yo cuando quedo con mis amigos, yo tengo que mirar por internet si está adaptado o llamar al sitio para poder cerciorarme de que puedo entrar. Incluso porque muchas veces tú, aunque en internet ponga que es accesible y demás, llegas allí y a lo mejor te encuentras con un bordillo así y dices, espera, ¿dónde está la accesibilidad aquí? O por ejemplo los baños tienes que bajar unas escaleras, entonces es más complicado. Y por eso muchas veces te tienes que asegurar de que puedes entrar, porque si no, a la mínima te engañan. ¿Cuál crees que sería el primer paso para avanzar un poco en esta accesibilidad que dices que falta? Bueno, lo que te he dicho, concienciar primero a la población de que, bueno, de que hay gente que por limitaciones no puede acceder a sitios y luego que haya dinero, porque claro, todo esto cuesta bastante dinero, entonces es complicado. Pero bueno, yo por lo que veo, sobre todo en Salamanca, vamos cambiando cositas, van cada vez siendo las aceras, los sitios cada vez más accesibles, pero bueno, poco a poco. Queda muchísimo por hacer y por cambiar, pero ya os digo, si empezamos a inculcar a la gente desde pequeños y a que sean conscientes de todo lo que puede pasar, yo creo que va a haber un gran cambio en la sociedad. Y que es necesario también. Sí, desde luego, porque, a ver, cada vez más enfermedades, esclerosis múltiple, ictus, infartos, pues luego mucha gente se queda en silla de ruedas, entonces no es fácil, pero bueno. Has mencionado antes, me pareció cuando nos contabas del tenis de mesa, ¿Sí? una asociación, ¿era de deporte o era en cuanto a personas con limitaciones, con discapacidad? La asociación es de discapacidad intelectual, pero bueno, también tienen con otras discapacidades, que bueno, que yo me he sentido súper arropado con ellos, o
sea, me están tratando súper bien, o sea, da igual la discapacidad que tengas, al final todos somos iguales. O sea que... Es muy importante también la labor de estas asociaciones. Sí, sí, súper importante. O sea, la verdad es que estén ahí, que estén haciendo este trabajo, me parece increíble. Y toda la gente que tienen alrededor, porque no es solo ellos, sino que nosotros queramos trabajar, que haya gente que quiera echar allí el currículum y quiera trabajar con nosotros, que tienen mucha paciencia, la verdad. Entonces es mucho de agradecer. ¿Y tú colaboras con alguna más? Sí, mira, estoy desde el primer momento con Aspain Castilla y León, que bueno, tienen por toda España. Aquí en Salamanca todavía no hay física, pero bueno, están en ello, a ver si dentro de poco podemos contar con un edificio y sobre todo pues para poder hacer rehabilitación, porque aquí en Salamanca solo hay un centro neurológico y es muy complicado, sí. O sea, hay muy poca demanda, o sea, muy poca oferta. Claro, dices que falta todavía, pero que estamos mejorando. Muy poco a poco. O sea, A pasitos muy pequeños. sí. Cada vez, o sea, porque cada vez estamos viendo con gente con sillas de ruedas o con diferentes discapacidades, entonces cuanto vamos viendo estas cosas nos vamos concienciando y sobre todo la gente se conciencia sobre si les toca de cerca, si tienen a un familiar o a alguien que les haya tocado de cerca, si no es muy complicado. Sí. Me gustaría preguntarte ya más allá de discapacidad o no discapacidad, ¿cuáles son tus metas? ¿Cómo te ves tú a lo mejor en 5 años más? Bueno, pues yo espero físicamente encontrarme mejor, aunque la lesión no me lo permite, porque es una lesión completa y bueno, dice que hasta aquí y no hay más. Pero bueno, a nivel personal, pues lo que te digo, seguir con el deporte, que me está viniendo súper bien. Quién sabe si formar una familia, aunque esté así en una silla de ruedas. Y no sabría decirte qué más metas tengo, así a corto plazo. Por desgracia, mucha gente día a día se encuentra con situaciones inesperadas también, como te ocurrió a ti, que de la noche a la mañana te cambia la vida. Y la verdad que la entereza con la que ahora, pasado el tiempo, la has afrontado tú, es admirable, desde luego. ¿Qué le dirías a la gente que lo ha vivido recientemente y que aún está en ese proceso de adaptarse al cambio que han tenido en la vida? Bueno, lo primero, si se rodea de buena gente y buenos amigos, familiares que están apoyándole, la verdad es que va a ser súper importante. Y luego que no dejen de luchar. Al final, aunque a ti te digan que hasta aquí vas a llegar, quién sabe, a lo mejor incluso la ciencia luego puede avanzar y puede darnos una esperanza diferente, pero yo por mi experiencia y por mi resiliencia, yo seguiría todos los días intentando luchar por ello, porque al final no sabes hasta dónde puede llegar realmente. Y yo, gracias a esta cabezonería que tengo, la verdad es que me estoy sorprendiendo hasta a mí mismo. Claro, el límite se lo pone uno al final. Efectivamente. O sea, aunque un día digas, bah, no me apetece nada, hoy me quiero quedar en la cama, no, olvídate, tío. O sea, levántate, sal y ese día te aseguro que va a contar más. Porque vas a hacer cosas que dices, joder, si ayer esto no lo hacía y ese día no querías levantarte, ¿sabes? Entonces, sigue, no pares. Superarse a uno mismo. Efectivamente. Fíjate, hemos hablado de cómo cambia la rutina, cómo cambia la meta y cómo cambia también la visión de la vida. O sea, hay cosas que ahora tienen más valor que antes. Sí, desde luego. O sea, había cosas que antes eran no impensables, pero que no las pensabas. O sea, decías, no, esto no me va a pasar a mí. No, es imposible. Puf, no digas eso, que a lo mejor mañana
te toca otra cosa, te toca vivir de otra manera. Entonces cambia bastante. Pues no sé si Cata tiene alguna pregunta más que hacerte. Un poco relacionado a lo que tú decías antes, algo bien corto. ¿Qué dirías que valoras mucho más ahora y que antes a lo mejor no pensabas tanto? Pues valoro mucho la familia y los amigos, porque yo les tengo que dar mucho las gracias a ellos. O sea, desde el primer momento que me pasó todo esto, han estado ahí y siguen estando ahí. Y gracias a esa fuerza me dieron mucho ánimo para poder seguir adelante, la verdad. O sea, y cada vez lo valoro más. Tener buenos amigos, un buen entorno en el que puedas estar a gusto, estar contento, que no te machaquen o te vengan con cosas negativas, al final es muy importante. Porque también te encuentras con eso. Sí, sí, hay gente que no te... La frase de no te aporta y te aparta, pues así. Realmente... Y también hay quien desaparece de la noche a la mañana. Desde luego, o sea, hay gente que dices que pensabas que era muy buen amigo, muy buena amiga y ya no está. Pero es que es así, entonces ahí se ve realmente quién están ahí. Entonces yo les tengo que agradecer muchísimo. Claro, los amigos reales y la familia, pilar importantísimo. Sí, totalmente, o sea, son increíbles. Bueno, te agradecemos mucho por estar aquí con nosotros y por poder conversar un poco, dejar que hablemos de tu vida y que quizás, no sé, esperamos no haber entrado en ningún tema sensible, pero No, yo para nada. muy a gusto poder haberte conocido mejor. Además también ayuda mucho a lo que decías antes. Cuando tú vas por la calle o vas al bar, tú no te fijas que ese escalón no lo puede subir una persona, ¿no? Efectivamente. Y hablando con gente como tú, te hace un poco darte un golpe de realidad y decir, no, joder, es que Claro, hace ayuda a la falta. visibilidad. Sí. Pues yo os agradezco que podáis hacer todo este tipo de cosas, que nos deis visualización, porque al final, si no es por redes, es muy complicado que luego se nos visualice. Y bueno, y que sigáis así, la verdad. Muchísimas Muchas gracias. Y además me ha parecido un ejemplo perfecto. Nosotros con este video podcast, que lo hemos dicho al principio, queríamos resaltar sobre todo el valor de la superación personal y creo que hemos dado en el clavo con el Sí, primer personificas entrevistado. mucho el no dejar achacarse por nada y salir adelante. Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias. por todo. Gracias.